Imaginarme el país sin un banco central como el Banco de la República es algo que no hago. Que de las instituciones muy exitosas introducidas por la Constitución del 91, el Banco de la República es un ejemplo paradigmático. Ese país que había antes de la creación del Banco de la República era un país caótico. Que exista una entidad estatal que tenga como función principal la de combatir la inflación. A pesar de los cambios en la economía global, de sus impactos y choques, y de otra serie de condiciones adversas o favorables en diferentes momentos, la economía colombiana se ha caracterizado por una relativa estabilidad, que le ha permitido consolidarse como una de las más sólidas de América Latina. Gran parte de este soporte ha recaído en la misión realizada por el Banco de la República, una institución de los colombianos y las colombianas que cumple 100 años generando confianza. Las relaciones de mercado y la economía en general simbolizan el campo de juego donde diariamente se realizan cientos de miles de intercambios y transacciones de bienes y servicios, que mediante el uso de sistemas de pago y del efectivo, le dan vida a la dinámica económica del país. Pero como en todo juego, deben existir reglas claras y garantes de la manera en la que se realizan dichos intercambios, para generar un sentimiento fundamental: la confianza. La palabra que mejor describe a un banco central y al Banco de la República en particular, en el caso de Colombia, es confianza. El Banco de la República, como los bancos centrales del mundo entero, tienen que generar confianza en la población, confianza en todos aquellos que reciben los medios de pago que genera el Banco Central. En el mundo, los bancos centrales existen con el fin de poner en marcha importantes decisiones relacionadas con mantener el poder adquisitivo de las personas, estructurar y promover los canales para todas las transacciones económicas y garantizar la solidez y confianza de las monedas. En Colombia, el Banco de la República es la entidad encargada de regular la política monetaria, cambiaria y crediticia, y es garante en muchos procesos y escenarios que ayudan a determinar decisiones trascendentales para los ciudadanos. El Banco Central es un organismo que es extraño porque permea, digamos, la vida de las personas en diferentes niveles. En unos muy tangibles, como por ejemplo la emisión del dinero. Cada vez que ustedes abren su billetera y esperemos encuentren algún billete, ese es el Banco de la República llegando a ustedes. Cuando usamos la infraestructura del sistema financiero, cuando ustedes acuden a un cajero, en algún punto llegamos a la infraestructura que provee un banco central. Y luego está, digamos, una capa más esotérica que es en el diseño e implementación de la política monetaria y cambiaria. El precio del dólar fluctúe, esa es una decisión de la Junta Directiva del Banco de la República. Para que este Banco Central sea el encargado de asegurar que esas características de tener una autonomía en el campo monetario, crediticio, cambiario, ser una entidad con una autonomía técnica, con una autonomía administrativa, con una autonomía patrimonial, finalmente redunde en mantener una inflación baja y estable. Hace 100 años la historia en el país era diferente y el escenario económico para consolidar un banco central era muy distinto al que conocemos hoy en día, pero necesario. Corría el año 1820 y la naciente República de Colombia comenzaba a organizarse y no contaba con papeles o billetes para soportar las transacciones económicas. Únicamente las monedas de oro y plata servían como elemento de cambio. Fue hasta el año 1863 cuando se dio vía libre a la creación de bancos comerciales y a la emisión de billetes respaldados en oro. En 1880 el Estado creó el Banco Nacional, la primera entidad de naturaleza mixta que emitió billetes con cobertura nacional y de uso público, tal como pasaba con los emitidos por los bancos privados de la época. El Banco Nacional fue creado en 1880 por Rafael Núñez. Tuvo una historia de bastantes traumatismos, pero en 1885 sobreemitieron billetes para financiar la guerra de 1885. No había oro suficiente para ese respaldo y suspendieron la convertibilidad en oro. Eso pues obviamente la gente le cogió desconfianza a esos billetes, pero además de eso, cuando estalló la guerra de los 1000 días empezaron a imprimir billetes a lo loco
y hubo la inflación más alta del país. En 1899, luego de la devastación y la crisis económica causada por la Guerra de los Mil Días y la emisión descontrolada de billetes por parte del Banco Nacional, el Congreso decidió liquidar esta entidad, dando paso en 1905 a la creación del Banco Central, la nueva entidad encargada de la emisión de billetes respaldados en patrón oro. Establecemos una primera etapa cuando en 1923, bajo la asesoría de Edwin Kemmerer, un profesor norteamericano, se abre el Banco de la República, se estableció el patrón oro. ¿Qué significaba el patrón oro? Que el Banco de la República emitía unos billetes convertibles a oro. Entonces, eso era lo que evitaba que el banco pudiera emitir demasiado, lo que le daba a la gente tranquilidad, que no iba a haber impresión de una forma desordenada o exagerada. En 1923, el gobierno nacional encabezado por el presidente Pedro Nel Ospina invitó a una comisión de expertos y economistas, encabezados por el estadounidense Edwin Walter Kemmerer, quienes le recomendaron al Estado la creación de un banco central autónomo e independiente. Así, el 23 de julio de 1923, nació el Banco de la República de Colombia. Ese país que había antes de la creación del Banco de la República era un país caótico, era un país con hiperinflación, era un país sin un sector financiero sólido, era un país sin una moneda fuerte, sin una moneda clara. Lo que le introdujo precisamente la creación del Banco de la República fue una estabilidad financiera. Al avanzar en su esfuerzo por dar seguridad y confianza a la economía del país, el Banco de la República atravesó por importantes etapas y transformaciones, en las que la incidencia y control del gobierno nacional en sus decisiones fue aumentando con los años. De esta manera, en 1963, el presidente Guillermo León Valencia firmó la creación de la Junta Monetaria, órgano que reemplazó a la Junta Directiva y trazó el camino con relación a la política monetaria y a la destinación de créditos de fomento que eran administrados por el banco. Por eso se crearon en el Banco de la República fondos especiales para promover el crédito agropecuario, para promover el crédito industrial, para promover el crédito a las exportaciones, era Prodespo en esa época, y cumplió un papel importante que se hizo de la mejor manera posible, pero que generó dificultades al confundir lo que se podía hacer con la política monetaria con aquellas actividades que requerían un papel más de gobierno y que se hacían a través de sus fondos. Tras casi 70 años de reformas y transformaciones, en 1991 el Banco de la República se convierte en una entidad de naturaleza única, totalmente independiente y autónoma del Poder Ejecutivo. La nueva Constitución le otorgó al banco funciones específicas relacionadas con la política monetaria, cambiaria y crediticia, que desde entonces ha desempeñado de manera responsable, basado en criterios técnicos y velando por la estabilidad de la moneda, el funcionamiento de los sistemas de pago y el poder adquisitivo de los colombianos. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 introdujo en el Estado colombiano la noción de un banco central independiente. Y es muy llamativo porque todo el mundo sabe que la Asamblea Nacional Constituyente fue integrada por miembros muy disímiles de la sociedad colombiana, políticos liberales, conservadores, del M-19, indígenas, y particularmente no hubo mayores discusiones sobre el tema de convertir al Banco de la República en un banco central independiente y a la vez crear una junta directiva que fuera su autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. Uno de los aspectos más importantes relacionados con la independencia y autonomía del Banco Central fue la conformación y funcionamiento de su junta directiva, la cual desde su puesta en marcha ha garantizado el equilibrio y la responsabilidad en cada una de sus decisiones. El hecho de que haya 5 codirectores y codirectoras que están nombrados por el presidente de la República, pero de manera traslapada, de forma tal que normalmente dentro de ese cuerpo colegiado siempre tengamos una composición de personas que están nombradas por el gobierno que está, digamos, en ejercicio y otras personas que vienen de gobiernos pasados.
un gerente general que está nombrado por esa junta directiva y que no tiene ningún otro deber más que responderle a esas exigencias técnicas y rigurosas que va a hacer la junta de su tarea. Una participación del ministro de Hacienda que también es extraña cuando se compara con otras jurisdicciones, pero que yo creo que permite una coordinación entre el gobierno y el banco que es importante y ha sido útil en la historia económica de Colombia. Durante las últimas 3 décadas, las juntas directivas del Banco de la República han estado conformadas por destacados personajes de la vida pública y visionarios que desde la gerencia han dirigido al banco en momentos trascendentales en aspectos económicos, culturales y sociales. Francisco Ortega Acosta promovió y lideró el fortalecimiento del área técnica, impulsando publicaciones, investigaciones y programas de capacitación. Miguel Urrutia atravesó complejos procesos de la crisis económica de fin de siglo y fue el abanderado de la gestión cultural del banco en beneficio del país. Por su parte, José Darío Uribe fue un personaje central y clave en la implantación del esquema de inflación objetivo en el marco de la política monetaria, mientras que Juan José Echavarría lideró con ideas innovadoras la función del Banco de la República como banco de bancos, que apoyó a toda la economía cuando el mundo tuvo que enfrentar la pandemia del COVID-19. En el año 2021, Leonardo Villar es elegido nuevo gerente general, asumiendo los retos de una nueva década, marcada por el impacto de la pandemia global, aires de desaceleración y con ideas innovadoras al frente del Banco de la República. El respeto del banco por la toma de ciertas decisiones lo hace siempre pensando en el bien común y no solo en unas determinadas personas. Y yo creo que por eso el banco es tan respetado, porque no toma en interés particular las decisiones, sino en el interés general y pensando siempre en el corto, largo y mediano plazo. Además de la autonomía e independencia, la Constitución de 1991 le entregó una misión fundamental al Banco de la República: preservar el poder adquisitivo de la moneda a través del control de la inflación. En cumplimiento de esta función, se han adoptado las medidas necesarias para regular la liquidez y facilitar el funcionamiento de los sistemas de pago, velando por la estabilidad de la moneda. Así, la inflación se ha mantenido por largos periodos en niveles estables, permitiendo el crecimiento de la economía y la confianza de los mercados. La estabilidad macroeconómica del país es tal vez una de las características mayores de la economía colombiana en los últimos años. ¿Y por qué es importante esa estabilidad? Porque es importante para las personas comunes y corrientes que haya una estabilidad. Cuando hay una inflación alta, pues lo que sucede es que cuando uno tiene o un salario o un ingreso fijo y la inflación es muy alta, pues lo que sucede es que simplemente la inflación se va comiendo ese ingreso y al final del año pues uno simplemente está pudiendo llegar con ese ingreso a cubrir el aumento de los precios. Desde finales de la década de los 90, la Junta Directiva del Banco de la República adoptó un sistema de política monetaria denominado inflación objetivo. Esta estrategia se basa en comunicar explícitamente al público que todas las decisiones del banco estarán centradas en mantener una inflación baja y estable. Mantener una inflación controlada, mantener la inflación alrededor de la meta, sin perjuicio de los ciclos que eventualmente tiene por razones que son inevitables, que muchas veces vienen de afuera o de problemas en la oferta de algunos productos específicos, es un mandato del Banco de la República y es algo de lo que conduce permanentemente las decisiones de la Junta Directiva de este banco. Para cumplir con estas funciones, el Banco de la República ha llevado adelante estrategias de política monetaria que han demostrado su efectividad en el mediano y largo plazo, beneficiando a la población colombiana. Dichas decisiones se han sustentado en un amplio grado de conocimiento macroeconómico, en el apoyo del equipo técnico y obteniendo datos relevantes y actuales de los centros de estudios de investigación ubicados en las regiones. El final del siglo XX y la llegada del nuevo milenio representaron momentos de retos complejos para el Banco de la República en torno al control de la inflación, la política cambiaria y la liquidez para las instituciones del sistema financiero. La crisis del sistema UPAC a mediados y finales de los 90 puso a prueba las decisiones y coordinación de la Junta Directiva y el Gobierno Nacional.
En el periodo en que estuve como codirector pude presenciar y ser partícipe en las decisiones que ayudaron a que la inflación bajara hasta llegar a niveles cercanos a la meta establecida para el largo plazo por parte del Banco de la República, que era tener la inflación alrededor del 3% anual. Eso fue un proceso exitoso, pero tremendamente doloroso, y que pasó por un momento en el que tuvimos que enfrentar una fuerte recesión en 1999, que tuvo muchísimos costos para la economía, para la sociedad, para muchísimos deudores que estaban en ese momento con créditos hipotecarios, y les quedó muy difícil asumir los costos del ajuste que estaba dándose en ese momento. En 1999, la Junta Directiva del Banco de la República tomó una de las decisiones más trascendentales, al abandonar el sistema de banda cambiaria que existía desde 1994 y reemplazarlo por uno denominado flotación cambiaria, que ha servido para que la tasa de cambio se regule de acuerdo con la oferta y demanda del mercado, estrategia clave en la consolidación de la meta de inflación objetivo. A finales de los años 90, una crisis que realmente reunió prácticamente todos los elementos de un libro de texto. Desequilibrios fiscales, desequilibrios externos, problemas con la tasa de cambio, y que llevó a que a finales de los 90 pues tuviéramos una gran crisis, y que pues tomó tiempo para el país volver a retomar la senda de crecimiento. Mantener el funcionamiento de acuerdo a los sistemas de pago, el poder adquisitivo de la moneda y el control de la inflación no son las únicas funciones que ha desempeñado el Banco de la República en sus 100 años. Como emisor oficial del Estado, el banco se ha encargado de garantizar la producción, emisión y circulación de billetes y monedas para la realización de transacciones y depósitos en efectivo. Desde 1923, el Banco de la República le dio orden a la emisión descontrolada de billetes que había caracterizado a las últimas décadas del siglo XIX. Acudiendo a importantes casas de impresión de Suiza e Inglaterra, se realizó el diseño de los primeros billetes oficiales. En cuanto a la producción y acuñación de monedas, esta siguió siendo potestad del Ministerio de Hacienda hasta 1942, cuando la Casa de Moneda pasó a manos del banco. El Banco de la República inició su funcionamiento sin tener la fabricación de billetes ni de moneda. De hecho, en Colombia existía la figura de la Casa de Moneda, que existía en Bogotá, que venía desde la época colonial y luego con la República se tomó, y los billetes se fabricaban afuera. En 1942 el banco recibe del Ministerio de Hacienda la Casa de Moneda, y ahí comienza el banco entonces a asumir el rol de administrar la Casa de Moneda y hacer las monedas. Posteriormente se hace la imprenta, y comienza entonces la imprenta de billetes, que comienza también a desarrollar algunos de los billetes. Los billetes de baja denominación, los billetes de alta denominación se seguían fabricando en el exterior. Los billetes y monedas del Banco de la República exaltaron la figura de importantes próceres de la independencia. Las figuras de Bolívar, Santander, Nariño, Córdoba y Caldas fueron protagonistas. En el anverso de los billetes, era común encontrar figuras y elementos que resaltan la biodiversidad o riqueza cultural y económica del país. Sin embargo, no fue sino hasta 1959 que se imprimía el primer billete en Colombia, correspondiente a la denominación de 1 peso oro. Al final de la década de los 70, se constituyó la imprenta de billetes y el proceso de impresión se realizó en el país. En 2002 entró en funcionamiento la Central de Efectivo, un complejo de más de 62,000 metros cuadrados en Bogotá, que reúne los departamentos de tesorería, impresión y emisión con altos estándares de calidad, seguridad y respeto por el medio ambiente. El ciclo de los billetes arranca con la llegada o con la fabricación de las materias primas. El Banco de la República contrata las materias primas como el papel y las tintas que se utilizan para fabricarlos, y esos llegan aquí a la imprenta de billetes. Las cantidades que se adquieren para fabricar billetes y monedas depende de las estimaciones que hace la tesorería. Entonces nosotros proyectamos las necesidades o la demanda de billetes y de monedas para los siguientes años,
y con base en esas necesidades que aprueba el Consejo de Administración del banco, las plantas proceden a contratar las materias primas que se requieren para fabricarlos. El Banco de la República ha puesto en circulación 4 familias de billetes impresos en Colombia, los cuales dan cuenta de los cambios culturales, sociales y políticos, y han sido considerados como expresiones artísticas con amplia recordación entre la población. Cada familia nueva de billetes trata de exaltar los aspectos más importantes de la cultura del país. Por eso antiguamente los billetes solamente representaban personajes que habían sido importantes para la política del país, pero desde hace unos años hacia acá los distintos países han optado por resaltar dentro de sus billetes otros aspectos importantes de un país, como por ejemplo sus recursos naturales o aquellas personas que han contribuido a nivel cultural, a nivel histórico, y la familia de billetes trata de demostrar en contexto esos aspectos importantes. Para la generación de hace 100 años, los héroes de la independencia eran los héroes nacionales, pero 200 años después ya eso empieza como a perder importancia. Y ya la gente quiere figuras con las cuales se identifique más. Hace 100 años pues las mujeres no participaban en la política, hoy en día participan en la política. Hace 100 años quienes participaban en la vida nacional, política, en las artes, en las ciencias eran los hombres de los estratos más altos. Y eso hoy en día no es así. Entonces el país cambió y ante el cambio de lo que es hoy el país, pues también tienen que cambiar los billetes. Otros aspectos relevantes en la actualidad del banco son la inclusión y la igualdad. En la reciente familia de billetes están presentes destacadas mujeres de la vida nacional, como Débora Arango y Virginia Gutiérrez, y se reconoce una vez más el aporte clave de figuras históricas, como Policarpa Salabarrieta. Incluso desde los últimos años, la firma que se estampa en cada uno de los billetes junto a la del gerente general corresponde a la de una mujer. Estampar una mujer la firma en los billetes es un orgullo para todas las demás mujeres que entiendan siempre que con la lucha, la honestidad, la dedicación, el orden, el trabajo, se pueden lograr a estas metas, llegar muy alto, y significa para el Banco de la República algo muy grande, y es que las mujeres también tenemos oportunidades dentro del banco. Ya sea en su papel central en torno a la política monetaria, el control de la inflación, la emisión del efectivo y la promoción de la cultura y el conocimiento, el Banco de la República ha demostrado en estos 100 años de historia ser una entidad responsable y visionaria. La gestión cultural del banco es ante todo un proyecto a largo plazo, y creo que eso lo diferencia de otros proyectos de cultura en el país, porque ha tenido el tiempo de consolidarse en una red cultural, y eso es un elemento diferenciador. Es una red cultural de intercambios, y eso es lo que creo que el banco le entrega al país como balance en 100 años de trabajo. La apuesta hacia el futuro del Banco de la República no se centra únicamente en fortalecer la circulación de efectivo y liquidez del sistema financiero con billetes y monedas. En un mundo globalizado y atravesado por la tecnología digital, será fundamental seguir optimizando los mecanismos para el óptimo funcionamiento de los sistemas de pago, en donde el banco cumple y cumplirá un rol protagónico a través de la prestación de servicios a las entidades financieras, para promover liquidaciones seguras, eficientes y oportunas de las operaciones. Estar a la vanguardia de esos cambios que se vienen dando. Entonces yo creo que el banco tiene que estar atento a toda esa evolución de esos cambios que la tecnología va a traer a a nuestro quehacer, a nuestra vida diaria, y adaptarse a esos cambios y consolidar pues el buen nombre a través de nuevas herramientas que seguramente se van a desarrollar en los próximos años. Además, el banco desarrolla una nueva agenda relacionada con los pagos electrónicos, que busca el bienestar de los colombianos y colombianas. La meta es promover e impulsar un sistema para transferencias inmediatas, seguras y eficientes, que sea totalmente interoperable entre las entidades y que contribuya a la competitividad de los mercados y a la inclusión financiera. El banco ha construido una enorme fortaleza para la sociedad colombiana, y la ha construido
de múltiples maneras. Un mensaje de esperanza en el sentido de que estoy seguro que va a mantener esa enorme prestigio y calidad en la forma como presta y cumple sus funciones. Son 100 años en el que el banco ha sido tremendamente útil a la sociedad, en los que no solo ha aportado desde el punto de vista de la estabilidad económica, del control de la inflación, de un crecimiento sostenible, sino que ha generado aportes muy grandes en frentes tales como el de la cultura. Eso ha hecho que el Banco de la República sea una entidad que genera confianza, que es respetada y que es querida por los colombianos. Y eso en muy alto grado depende y ha dependido y seguirá dependiendo de todos los funcionarios del Banco de la República que han contribuido a que las cosas funcionen bien en esta entidad. Para todas estas misiones, el Banco de la República cuenta con un equipo de profesionales jóvenes, capacitados en la vanguardia de los temas económicos, que entienden las transformaciones a nivel global y trabajan día a día por seguir manteniendo el activo más importante de la entidad, la confianza, respeto y admiración de toda la ciudadanía.